Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta edición de Besenspiracy. Bienvenidas a Besenspiracy Talks, la sesión en la cual durante todo el día de hoy, 21 de noviembre, hablaremos de multitud de temas científicos en charlas cortas para todos los públicos. Quizá deberíamos decir Pandemicspiracy, porque saben que nos gusta mucho jugar con ese nombre. Este año, como para todos y como en todo, ha sido diferente. Estamos en Cosmocaixa Barcelona como todos los años, pero en lugar de estar ustedes presencialmente con nosotros, pudiéndonos abrazar y reírse de nosotros en nuestra cara, están en sus casas. Este año es diferente. Lo bueno es que podemos llegar a gente de todo el mundo, incluso, y eso pues, nos hace mucha ilusión. Tenemos a muchos ponentes que llevábamos años queriendo traer a Besenspiracy, así que esperamos que disfruten verdaderamente de esta cuarta edición, Pandemic Edition, de Besenspiracy. Vamos a hablar de un montón de temas, tantos que no me los puedo aprender, los voy a leer porque son muchísimos. Vamos a hablar de botánica, de moléculas, de lagartos, de VIH, de cerveza, de cámaras de fotos, de tribus, de biomateriales, de piojos, de grafeno, y solo he leído la mitad de la lista. Vamos a hablar de inmortalidad, de matemáticas, de tratamientos para el cáncer. Vamos a hablar del pasado, vamos a hablar de la diversidad en la ciencia, vamos a hablar del neurodesarrollo, de las bacterias, de los efectos visuales en el cine. Por supuesto, vamos a hablar del COVID, del coronavirus. Vamos a hablar de algún tema sorpresa que saldrá y vamos a cerrar con una entrevista sensacional. Entrevista Spiracy. La ciencia, siempre lo decimos, va desde lo más pequeño, como ese bosón de Higgs, hasta lo más grande, como ese agujero negro. Está en todas partes y paradójicamente en todas las escalas del universo nos da imágenes que son parecidas. La ciencia y la tecnología no están solo en sesudos lugares. La ciencia de hoy es la tecnología de mañana y la tecnología es lo que nos permite hacer prácticamente cualquiera de las cosas que hacemos en nuestro día a día. Pasando por el arte, por la diversión, por el entretenimiento y por el estar tumbado en el sofá de casa descansando un día por la tarde. La ciencia se despliega en todo el espacio que habitamos y nos permite cada vez más vivir unas vidas mejores. Hoy, gracias a que los semáforos hablan entre ellos, los coches hablan con los semáforos, hay un internet de las cosas hablándose entre ellas. La tecnología nos permite vivir en un futuro que muchos de nosotros ni siquiera había llegado a imaginar en esas obras que tanto nos gustan de ciencia ficción. Este año habíamos pensado por primera vez hacer una edición temática y algunos temas habían salido. Es, si no me equivoco, el centenario de Asimov. También es el año de la codorniz común o de la salud vegetal. Y todas esas cosas pues nos planteamos que pudieran ser de alguna manera el eje conductor de Besenspiracy 2020, pero pues 2020, como a todos, nos ha arrollado y no hay un eje conductor, pero esta edición está marcada, lógicamente, por la pandemia de SARS-CoV-2, de COVID-19, de coronavirus. Este año, quizá más que nunca, al menos para el conjunto de la sociedad, ha estado claro que necesitamos la ciencia. Necesitamos invertir en ciencia para que la ciencia, como generadora de conocimiento, esté preparada para cuando pasan accidentes como este accidente mundial previsto, no imprevisto, sino previsto,
que ha sido el coronavirus. ¿Qué quiero decir con previsto? Quiero decir que los científicos llevaban años diciendo que era probable que viniera una pandemia de virus respiratorios o una pandemia que afectara a gran parte de nuestra población globalizada. Lo sabíamos, no se pusieron los recursos para evitarlo o no se consiguió evitarlo con los recursos que había. Y por eso decimos una vez más, en este 2020, quizá de una manera más comprensible para todo el mundo, que sin ciencia no hay futuro. Biospiracy, como cada año, lo hacemos localmente. Estamos físicamente en la maravillosa ciudad de Barcelona, en este maravilloso museo que es Cosmocaixa Barcelona, al que les invitamos que vengan a visitar en cuanto puedan. Barcelona, como ustedes saben, es una ciudad con una larga trayectoria en la ciencia, en la tecnología y en la innovación, y con una gran importancia a día de hoy en esos mismos campos. Tenemos la suerte de contar entre los ponentes que van a venir o que han venido durante estas 2 sesiones de Biospiracy con centros de investigación que están muy relacionados con la ciudad de Barcelona, como son los siguientes. Y en esta edición, como en las anteriores, tenemos divulgadores de toda Barcelona, Cataluña e incluso España. Aquí podréis ver todos los centros de investigación que participarán en este evento hoy. Aunque muchos de ustedes ya lo sabrán porque sabemos que son fieles seguidores de Biospiracy, voy a recordar o a comentar cuál es la estructura que suele tener y que tiene el evento Biospiracy también en este año. Biospiracy consiste en varias secciones. Empieza con una sección Inspiracy, que tiene un contenido inspirador, vocacional, en el que ponentes jóvenes en sus primeras fases de la carrera científica o incluso durante la carrera universitaria hacen de ponentes para un público que también es muy joven, que viene de institutos desde los primeros cursos de la ESO hasta el bachillerato. Esa sesión, Inspiracy, tuvo lugar el 20 de noviembre y luego tiene también la posibilidad de que hay un chat, una conversación, preguntas y respuestas, que ha sido un chat en el año 2020 entre los ponentes y el público. Ahora estamos en la sesión de mayor duración de Biospiracy, que es Biospiracy Talks, durante la cual hay unas 15 charlas, cada una de unos 10 minutos, de temas muy variados, temas que cubren o que nos gusta que cubran todas las áreas de la ciencia, desde la biomedicina hasta la arquitectura, hasta la lingüística, la física, las ciencias sociales, etc. También hay, más allá de charlas, digamos, intervenciones de un poco mayor duración, como pueden ser mesas redondas o entrevistas o incluso espectáculos. Y esta sesión, Biospiracy Talks, se cierra con una sesión de contacteo, colegueo, networking, bar, que llamamos Beerspiracy. En esa sesión ponemos en común y en un mismo escenario, como puede ser un bar, a los ponentes con el público para que la conversación fluya de una manera de tú a tú. También verán que antes de cada una de las intervenciones de los ponentes destacaremos el papel de una persona diversa, o de una mujer o de una persona con diversidad dentro de la ciencia, ya sea en la historia o en el presente. Les recomendamos, como siempre, seguir la iniciativa Mujer con Ciencia. Además, tengo el placer de anunciar que hoy habrá un muy bonito momento en relación a esta iniciativa durante el día de hoy en Biospiracy. Y también recordamos que la diversidad en la ciencia, aparte de incluir a la diversidad de la mujer y la niña en la ciencia, va más allá. Todas las diversidades son importantes en la ciencia porque la ciencia diversa es una ciencia mejor y por tanto nos convierte en una mejor sociedad.
A lo largo de estos años, diría que unas 40 personas han sido destacadas como personas destacadas, científicos diversos destacados por nuestros ponentes, desde ponentes más locales como Mara Dirsen o Alicia Calderón, hasta ponentes pues grandes iconos de la historia científica como Emmy Noether o Alan Turing, o otras personas que tienen una historia pues, más reciente como Ben Barnes. Best-Spiracy no sería posible sin las entidades que ejercen de coorganizadoras de este evento y de sus respectivas sesiones. Por un lado, Hablando de Ciencia, que nos acogió en su seno desde el principio. También la Fundación Obra Social La Caixa, que siempre nos ha prestado este maravilloso lugar en el que hacer el evento, aunque en 2020 sea online. La Asociación Catalana de Comunicación Científica, que ha colaborado con nosotros para temas como la divulgación y la organización también de los eventos, o Pint of Science, que ha colaborado en los últimos años especialmente para esa sesión de informal en un bar, Best-Spiracy. Por supuesto, son muy importantes también, sin ellos no sería posible Best-Spiracy, nuestros colaboradores y nuestros patrocinadores. Por un lado, las editoriales de comunicación o divulgación científica, Biblioteca Buridán y Nextdoor Publishers, la agencia de comunicación y divulgación científica, Creativio, la agencia de turismo científico Viatja a la Barcelona Secreta, los divulgadores o comunicadores científicos Sergio Parra y Alfred López, ya está listo que todo lo sabe, y la sección de jóvenes investigadores químicos de la Real Sociedad Española de Química, al igual que la agencia de comunicación y divulgación científica La Ciencia al Teu Món. Sin más, damos paso a la primera sesión de charlas de Best-Spiracy Talks, que tendrá lugar durante la mañana de hoy, 21 de noviembre, con las sesiones que pueden ver aquí. Y bueno, esperamos que disfruten todas y cada una de las sesiones. Contamos con su participación también a través de las redes sociales, con el hashtag Best-Spiracy20, y esperamos que disfruten. Per començar, la primera científica destacada d'avui és Lizzie Meitner, que va investigar sobre la radioactivitat i la física nuclear, fent grans aportacions que la van fer mereixedora de 29 nominacions al Nobel de Física i 19 al de Química. També es coneix que durant la Primera Guerra Mundial va ser tècnica de raigs X i que era una ferma creient de l'ús pacífic de l'energia nuclear. La nostra següent ponent, Laura Morrón, l'ha escollida per ser un exemple de passió desmesurada per al seu treball, ja que un cop va arriscar la seva vida per trigar massa en evacuar el seu laboratori que tant esforç li havia costat dirigir. Laura Morrón Ruiz és física i directora editorial de Nextdoor Publisher. Això li permet compaginar les seves dues grans passions, la divulgació científica i la literatura. Laura assegura que la divulgació científica li ha canviat la vida, ja que així va poder recuperar la seva passió per la ciència i per poder transmetre-la a tothom. Avui Laura ens va parlar sobre la botànica en blau. Hola a tots. Us vull parlar d'un llibre molt especial, el primer de la història, il·lustrat íntegrament en fotografies. Durant molts anys es va creure que aquest llibre era Pencil of Nature, l'obra que Henry Fox Talbot havia editat en forma de fascicles a partir de 1844 i que donava a conèixer la seva invenció, la calotípia. Però en realitat, el primer llibre va ser Photograph of British Algae, Cyanotype Impressions,
que el que feia era emprar la cianotípia per fer una millor difusió de la ciència. El llibre estava signat com AA, cosa que va fer que el fotohistoriador i col·leccionista de llibres William Lang Jr. ho interpretés com Amateur Anonymous i, de fet, va escriure un article sobre el llibre en el que no en citava l'autor. Per sort, el misteri es va resoldre quan un comissari del Museu d'Història Natural de Londres va dir que en tenia una còpia i que l'autora era Anna Atkins. La nostra protagonista, que aquí tenim també il·lustrada per Isabel Ruiz-Ruiz, va néixer a Tonbridge el 16 de març de 1799. Va quedar orfe de mare quan encara no havia fet l'any, així que va ser el seu pare, John George Children, qui la va criar i li va proporcionar una educació científica molt inusual per una dona de l'època. Children era una persona molt culta, amb molts interessos. Era poeta, químic, mineròleg i zoòleg. També va ser secretari de la Royal Society des de 1807 i a partir de 1821 també va ser director del Departament d'Història Natural del British Museum. La primera prova que tenim de la destresa artística de l'Anna es remunta a 1823, quan el seu pare va traduir un llibre de Jean-Baptiste Lamarck que va dur per títol Genera of Shells. Per aquesta obra, l'Anna va composar 256 il·lustracions molt detallades de les diferents espècies de mol·luscs i fins i tot prèviament les va estudiar al Departament d'Història Natural per poder-ho fer d'una forma molt fidedigna. Tanta qualitat tenien i tan boniques eren les il·lustracions que, de fet, moltes d'elles van aparèixer com gravats a la Quarterly Journal of Science, Literature and Art. Seguint amb la trajectòria personal de l'Anna, trobem que el 1825 es va casar amb John Pelly Atkins, que tenia plantacions de cafè a Jamaica i era promotor del ferrocarril. En John sempre la va recolzar tant en els seus interessos artístics com científics i, de fet, van anar a viure els dos a Hasted i van posar un herbari al costat de casa, on l'Anna, totes les plantes que recollia, les assecava i les preservava en l'herbari. De fet, eren moltes les plantes, tant és així que algunes les cedia al Kew Gardens Museum. Gràcies a aquesta afició per la botànica, que es va fer molt coneguda, l'Anna, el 1839, va ingressar a la Societat Botànica de Londres, una de les poques institucions que acceptaven dones. I precisament aquest mateix any, 1839, però el 25 de gener, va ser quan Henry Fox Talbot va presentar la seva invenció, que hem comentat, la calotípia, en una de les reunions que organitzava la Royal Society per a que els científics presentessin les seves invencions. I si seguim amb tècniques fotogràfiques, ens trobem amb que a l'agost de 1842 l'astrònom i químic John Herschel va publicar a la revista Philosophical Transactions una nova tècnica, la cianotípia, i li va donar aquest nom per les imatges blaves que produïa. Va donar una còpia de l'article en Children i l'Anna, però és molt segur que ja ho hagués comentat amb ells abans, ja que eren pràcticament veïns. Aleshores, en què consisteix la cianotípia? La cianotípia té diferents parts. La primera és recobrir el material, normalment paper, amb una solució aquosa fotosensible, d'acord? Que s'obté gràcies a la barreja d'una solució de ferricianur de potassi al 8% i una altra de citrat d'amoni ferro 3 al 20%. Aquesta s'exposa a la llum ultraviolada, com pot ser la solar, i es produeixen unes reaccions, d'acord? El ferro 3 es redueix a ferro 2 i el ferro 2 reacciona amb el ferricianur. Com a resultat, obtenim aquesta substància blavosa que se'ls coneixen com blau de Prússia. Els següents passos serien esbandir la superfície de manera que s'elimini qualsevol substància fotosensible i després s'asseca per tal que aquest blau de Prússia s'oxidi amb l'oxigen atmosfèric. I mentre hi havia tota aquesta presentació de tècniques fotogràfiques,
paral·lelament, al 1841 tenim que el metge i botànic William Henry Harvey va publicar A Manual of British Marine Algae i l'Anna, per descomptat, va córrer a llegir el llibre perquè era un llistat d'algues, a ella li resultaven molt interessants i a més amb la descripció. Però es va quedar molt decebuda, ja que el llibre no comptava amb cap suport gràfic, de manera que es feia molt difícil la identificació de les diferents espècies, així que ella ho va tenir molt clar. Faria la seva pròpia versió i ho faria amb les pròpies algues que havia recollit tant a la costa sud-est d'Anglaterra com als llacs al voltant de Kent. El resultat, com us he dit en un principi, va ser Photograph of British Marine Algae i va sortir autopublicada en diferents fascicles de 1843 a 1853. Cal dir que ella, per fer-ho, va estudiar les diferents tècniques fotogràfiques per veure quina resultava més adequada. I, finalment, es va quedar, com el títol indica, amb la cianotípia, perquè, segons ella, reproduïa perfectament els intrincats detalls de les algues. Per això he dit que va ser un llibre per difondre la ciència, ja que ella va agafar la millor tècnica que li permetia ser més fidel amb la realitat. En quines fases tenia tot el procés? Doncs sí, recordem una mica el que hem dit de la cianotípia. Primer hi havia una fase de recollida i classificació de les espècies, després preparava el suport, que hem dit, era un paper untat amb les sals de ferro, col·locava molt bé la mostra de manera que es veiessin tots els detalls, la comprimia amb un vidre, l'exposava al sol, normalment era amb uns 15 minuts ja va obtenir molt bons resultats, la rentava, la secava i més tard l'editava en forma de llibre. Hem de dir també que si ens fixem en les il·lustracions totes tenen el nom de l'espècie. Això vol dir que primerament en un paper transparent van registrar el nom. Tota aquesta feinada la va fer principalment en solitari, però al final també va comptar amb l'ajuda de Dan Dixon, que era cosina segona de la famosa Jane Austen. I de fet havia estudiat i s'havia criat amb l'Anna perquè li feia de professor en Children, amb la qual cosa eren pràcticament germanes. Aleshores, quantes il·lustracions hi havia en aquest llibre? Doncs hi havia 400. I això és molt, perquè hem de tenir en compte que com les imatges no sortien de negatius, per cada còpia del llibre sencer que va fer, va haver de repetir el procés per cadascuna de les algues. No es coneix exactament, o si més no, jo no us puc donar un número exacte de totes les còpies que em va fer, perquè diferents referències que tinc han sortit diferents números. No són moltes, però diferents números. El que sí que sembla que hi ha un acord amb les que es conserven en molt bon estat, que són 12. D'acord? I això va ser gràcies a que ella va triar un paper de molta qualitat perquè encara puguem gaudir-ne. D'acord? Ja seguint amb la seva trajectòria literària, tenim que el 1852, quan va morir el seu pare, va fer un llibre en el que va recopilar tota l'obra poètica i científica d'ell, que aquest llibre va sortir el 1853. I aquest mateix any, l'Anna, a banda d'escriure altres temes, va continuar la seva obra fotogràfica amb un llibre que es deia Cyanotype of British and Foreign Ferns. I, ràpidament, podem dir que va fer una extensió l'any següent, que era Cyanotype of British and Foreign Flowering Plants and Ferns. Per tant, molt més complet. I aquest sí que hi ha moltes edicions en les que surt ella, només com a editora, però també altres en les que apareix l'Ann Dixon. D'acord? Ja s'ho van repartir més. Finalment, l'Anna, el 1865, va donar els seus herbaris al British Museum. I ja més tard, el 1871, va morir a Halstead Place. Per què hem dit que va haver-hi tant de temps? En el moment en què va morir encara era coneguda, no? Però van passar molts anys i
es va esvair el seu record, fins que el 1979 va ser l'historiador Larry J. Schaff que va començar a fer una recerca del primer fotollibre de la història i va donar amb el nom d'Anna Atkins. I el 1986 va publicar la primera monografia sobre ella, que és Sun Gardens Cyanotype of Anna Atkins. De fet, amb aquest llibre el que va fer és posar-la en el lloc que li correspon com a pionera de la història i de la il·lustració de llibres. Espero que us hagi agradat la història de l'Anna i que vagi molt bé. Moltes gràcies. Muchas gracias, Laura. El obsequio que tenemos para ti es el libro Eso no estaba en mi libro de genética de nuestro patrocinador Sergio Parra. La científica que ha escogido nuestra siguiente ponente o persona destacada en la historia de la ciencia, porque realmente no ejercía como científica, es Berta Cáceres. Berta luchó para proteger el patrimonio natural de Honduras y el patrimonio cultural de la comunidad indígena lenca, evitando que una presa causara grandes daños ambientales y sociales. Gracias a esto le dieron el premio Goldman Environmental Prize, el Nobel de Medio Ambiente, pero por ese mismo motivo fue asesinada en el año 2016. Y nuestro siguiente ponente no es otro que Sergi Vila, cofundador de Creativio, comunicador científico y uno de los pilares de Besespiracy por su gran labor dentro del equipo audiovisual. Así que muchas gracias, Sergi, y todo tuyo de escenario. Os voy a contar un secreto. Una historia jamás contada, una historia épica. Pero os preguntaréis, ¿por qué os voy a contar yo una historia si esto es un evento de ciencia? Como divulgador me he dado cuenta de que cuando se explica la ciencia mediante historias, mediante la emoción, llega mucho mejor. El contenido, la información, llega a la gente. Por eso es necesario contar historias, poner emoción a todo ese contenido. Por eso os voy a contar esta historia. Hace muchos años llegó a una tierra un pueblo del norte. Ese pueblo estaba liderado por Podarcis y como tenía poco ego, llamó a la tierra Podarcia. La amplió de norte a sur, de las montañas hasta el río, de este a oeste, del mar de abajo al mar de arriba. Muy original no era con los nombres. Y ese tiempo, ese periodo de expansión, fue feliz, fue fructífero. El pueblo era rico. Pero cuando murió, empezó una guerra civil horrible. Una guerra civil sangrienta, cruenta, con muchos muertos, con mucho daño. Y el territorio, el pueblo, se dividió en tres. Al norte quedó Liolepis, la hija de Podarcis. Al sur quedó Hispánica. Y más al sur, expandiendo el territorio, viajó Baugeris. En ese momento se creó un puente de tierra entre el nuevo territorio de Baugeris y las tierras áridas. Y este líder no dudó. Cruzó y expandió el territorio hacia el sur. Ese mismo puente hizo que el mar de abajo se secara y permitió que Liolepis entablara relaciones comerciales con dos nuevos pueblos, Pitiusensis y Lilfordi, que vivían en unas montañas aisladas. Pero ese comercio duró poco. En cuanto se rompió el puente de tierra, el mar de abajo se llenó de nuevo y aisló en diferentes islas a Lilfordi y a Pitiusensis. También impidió la expansión de Baugeria hacia el sur, así que 4 generales suyos decidieron viajar al norte, a pesar de Baugeri. Carbonelli decidió ir hacia el oeste, hacia el mar del Ocaso, y se estableció en la costa. Virescens se estableció justo al norte de Baugeri y llegó al este hasta el territorio de Liolepis. Más al norte se establecieron Bocajei, en la costa, entre el mar de arriba y el mar del Ocaso, y Guadarramae, un poquito más al este, y en las fronteras con Liolepis. En esas mismas fronteras empezaron escaramuzas, saqueos, siempre de Guadarramae hacia Liolepis. Causaron muchas muertes, muchas pérdidas, pero al final esto terminó cuando llegaron los hielos del norte. Guadarramae quedó dividido en 3 pequeños territorios y perdió toda la fuerza. Cuando los hielos se fueron, Guadarramae intentó unir a sus 3 territorios, pero no lo consiguió.
También coincidió en esa época que llegó un nuevo pueblo del norte, que se quedó en las montañas al norte de Heliolepis. Se llamaba Muralis. Al final, el territorio quedó de esta manera. ¿Os suena la forma, no? Bueno, está claro. Es la península ibérica y esto es la distribución de las lagartijas del género Podarcis en la península y también en las Baleares. Esas lagartijas aparecieron hace unos 14-15 millones de años en la península y se diversificaron hace entre 4 y 10 millones de años en las diferentes especies que encontramos ahora. Podarcis liolepis en el noreste, Podarcis hispánica en el este, Podarcis vaugerii en el sur, Podarcis carbonelli en la costa de Portugal, Podarcis virescens en el sur de Portugal y Castilla-La Mancha, Podarcis guadarramae en el norte de Portugal y Castilla-León y Bocagei en Galicia, más o menos. Y además, Muralis se quedó en los Pirineos a partir de los 1000 metros y en las Islas Baleares encontramos Podarcis lilfordi en Menorca y Mallorca, isla donde ya se ha extinguido, y Podarcis pitiusensis en Ibiza y Formentera. Estas son las especies de Podarcis que tenemos en España y en Portugal. Curiosamente, parte de esta evolución coincidió con la crisis del Mesiniense, que es lo que permitió cruzar a Vaugerii de la península ibérica hasta el norte de África. Pero esta crisis no es la que ha tenido el Barça este verano, eso es la de la mesidependencia y aún sigue. La crisis del Mesiniense empezó hace 6 millones de años y terminó hace 4. Durante ese periodo, el mar Mediterráneo, que era el mar de abajo, se secó hasta los 1000 metros por debajo del nivel que tenemos actualmente. Benidorm no tenía playa, era como si fuera un pueblo de Teruel. Cuando, por movimientos tectónicos, igual que se creó, desapareció este puente de tierra y el estrecho de Gibraltar se volvió a abrir, del Atlántico se vertió toda el agua al Mediterráneo y en unos pocos centenares de miles de años, muy poco en tiempo geológico, se volvió a llenar el Mediterráneo. Eso significa que cayó una cantidad brutal de agua, casi como cuando tienes un apretón y casi no llegas al baño, te sientas y abres las puertas del Averno. Salió todo. Pues más o menos es lo que pasó. Esa historia realmente se conoció hace unos 10 millones de años, hace unos 10 años, 10, 15, más o menos. Antes se pensaba que las lagartijas del género Podarcis eran 2 o 3 especies en la península, porque morfológicamente eran parecidas, tenían variaciones de color, que si una con la garganta óxido más o menos, otra nunca, pero a veces con puntitos, otra con franjas laterales claras, pero a veces eran puntitos, otra que siempre eran puntitos, pero a veces hacían formas de líneas, se podían confundir. Pero genéticamente vieron que no. Con el ADN mitocondrial y los marcadores genéticos vieron que eran diferentes especies, hasta las que se conocen actualmente. Pero claro, es eso, que aún así ves que morfológicamente se parecen. Es un poco como Miguel Bosé y Floki de Vikingos. Se parecen, los dos son calvos, tienen los ojos pintados de negros y dicen bobadas. Pero bueno, luego te das cuenta de que uno es un personaje de ficción y el otro vive en su propia ficción. Así que con las lagartijas igual. Al final sabes cuáles son las diferencias, que si una vive a 1000 metros, la otra en tal hábitat, y puedes al final encontrar cuáles son las diferencias morfológicas que permiten diferenciarlas. Os preguntaréis por qué eso es importante, por qué necesitamos saber la diversidad de lagartijas que tenemos en el Mediterráneo. Realmente el caso concreto de las lagartijas tiene poca aplicación en vuestro día a día, pero es una parte de conocer toda la biodiversidad que tenemos en el país y que tenemos en el planeta. Conocer la biodiversidad es vital para poder conservarla, y si la conservamos, preservamos los ecosistemas. Dependemos, sin ninguna duda, de la salud de los ecosistemas. Si los ecosistemas están bien, nosotros también. Nuestra alimentación, nuestra salud, nuestra economía, todos dependen realmente de los ecosistemas. A veces hay especies que son especies clave, que si desaparecen nos cargamos todo el ecosistema. Hay otras especies que si desaparecen quizá perdemos a posibles medicamentos, posibles medicinas contra enfermedades. Por ejemplo, los venenos de las serpientes se ha visto que pueden ser útiles para enfermedades cardiovasculares. Incluso con la pandemia que tenemos actualmente de coronavirus, se ha visto que está ligada con los daños que se han generado en los bosques de China, con la pérdida de biodiversidad y con el tráfico ilegal de especies. Por eso es tan importante que conservemos la biodiversidad y conservemos los ecosistemas, porque realmente dependemos de ello, nuestro futuro depende de ellos.
depende de mantener esas especies. Dependemos de evitar el cambio climático. Dependemos de que la biodiversidad, los animales, las plantas, los hongos estén bien. Y nosotros tenemos que ayudar a eso, porque si no, habrá historias jamás contadas como esta, como la que os he dicho hoy, pero que realmente jamás serán contadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergi. Para ti tenemos el libro Galápagos, de Next Door Publisher. Esperamos que lo disfrutes un montón. La siguiente científica destacada de hoy es Mildred Dresselhaus, una reconocida física y nanotecnóloga, también conocida como la reina de la ciencia del carbono. En nuestro siguiente ponente, Jordi Díaz Marcos, la ha escogido por estar íntimamente relacionada con la NAON, un alótropo del carbono, y por ser toda una referente en feminismo científico. Jordi Nano es divulgador científico y microscopista en la Universidad de Barcelona. Y hoy viene con su charla de Moléculas al desnudo, la historia más pequeña jamás contada. Los compañeros de BCN Spiracy no sé si estarán decepcionados, porque en teoría yo vengo a dar una charla científica, una charla de divulgación, pero realmente yo vengo a ser un guía turístico, porque vamos a hacer un viaje a las profundidades de la materia. Vamos a visitar el átomo y para ello yo necesito de vuestra imaginación. Antes de empezar me gustaría haceros una pregunta. ¿Qué pasaría si nuestro cuerpo se hiciera del tamaño de átomos y moléculas? Vamos a explorarlo. Primero de todo, recordar, necesito vuestra imaginación. Primero de todo, nos imaginamos que bajamos 1000 veces nuestro tamaño, más o menos hasta el tamaño de una hormiga. En este caso, al bajar nuestro tamaño, veríamos la hormiga con el tamaño de un pequeño elefante, un caballo. En este caso sería mejor no pisarlo. Seguimos bajando 10 veces más y estaríamos en la décima del milímetro y bajaríamos hasta el tamaño de un cabello humano. Bueno, vosotros sabéis lo que es un cabello humano. A mí tengo ciertos problemas para ello. En este caso veríamos el cabello humano como si fuera una farola a la cual nos podríamos apoyar. Seguimos bajando, pero antes de bajar os diré una cosa. Todo lo que está por debajo del tamaño del cabello humano, recordad la décima de milímetro, no lo podemos ver con nuestros ojos. A partir de aquí somos invisibles. Seguimos nuestro viaje. Si bajamos a la centésima del milímetro y continuamos nuestro viaje dentro del cuerpo humano a través del circuito sanguíneo, podríamos subirnos en una especie de naves que serían nuestros glóbulos rojos. No sé si os acordáis, sobre todo no los más jóvenes, los más antiguos como yo, de la película El chip prodigioso, pues estaríamos ahí. Podríamos viajar a través del circuito sanguíneo. Se ha de decir que viajar a través del circuito sanguíneo no es nada fácil, porque la sangre es tan viscosa que sería como nadar a través de una piscina de miel. Seguimos bajando y tendríamos los microbios, las bacterias. Estaríamos en la micra, en la millonésima parte de un metro. Aunque muchas veces asociamos los microbios a enfermedades, en verdad estas son muy beneficiosas para nosotros. Se estima que tenemos cerca de 40, exactamente 39 billones de ellas dentro de nuestro cuerpo, que marcan nuestro comportamiento, nuestra salud, cómo somos. Por lo tanto, las bacterias, en este caso, son nuestras amigas. No como en el caso de bajar 10 veces más hasta la décima de la micra, donde nos encontramos a un protagonista que nos está marcando de forma negativa nuestras vidas. Efectivamente, el SARS-CoV-2, el coronavirus, tiene aproximadamente un diámetro de 100 nanómetros. Esta décima de la micra que antes os comentaba. El SARS-CoV-2, el coronavirus, en verdad es un ente, es un ser algo no vivo muy simple. Tiene en su superficie únicamente 4 proteínas, siendo una, la S o espión, la que marca o la que posibilita que pueda transferir su código genético a nuestras células. Imaginaros en este tamaño que estaríamos en las dimensiones del SARS-CoV-2, tener una espada y cortar estas malditas proteínas y acabar con esta pesadilla. Seguimos bajando y bajamos 100 veces el tamaño del coronavirus y tendríamos delante nuestro una escalera sin fin, una escalera doble. No veríamos el fin, que fue fotografiada en 1952 mediante difracción de rayos X, en una fotografía que se conoce como la fotografía 51 por la gran Rosalind Franklin. La molécula de la vida, efectivamente, es el ADN.
pero aún nos falta una última etapa en nuestro viaje al mundo atómico. Si bajamos 10 veces más, estaríamos en 10 a la menos 10 metros, lo que se conoce como el Armstrong. Sería el diámetro aproximado del hidrógeno, del átomo de hidrógeno. Veríamos como una especie de nube de avispas o de abejas que se situarían preferentemente en unas posiciones determinadas, lo que se conoce como orbitales, y que fue traducido a fórmulas matemáticas por el científico que más ha amado los gatos en la historia de la ciencia, efectivamente, Rödinger. En el centro de este avispero veríamos dos partículas elementales, el protón, el neutrón, y este avispero simularía los electrones. Llegados aquí, vamos a hablar de una tecnología, un conjunto de tecnologías que es capaz de manipular átomos a su voluntad, que es capaz de ver y manipular los átomos. Efectivamente, estoy hablando de las nanotecnologías. Este conjunto de tecnologías que se mueve entre el diámetro aproximado del DNA, que es 2,5 nanómetros, y 100 nanómetros, y que está revolucionando de forma irreversible nuestras vidas. El protagonista principal de las nanotecnologías son los nanomateriales. Y es que cuando nosotros disminuimos las dimensiones de los materiales hasta las dimensiones nanométricas, entre 1 y 100 nanómetros, sus propiedades cambian, dándonos nuevas y sorprendentes aplicaciones que están revolucionando muchos sectores industriales y que algunos dicen que es la nueva revolución industrial del siglo XXI. Y es que cuando vamos a estas dimensiones, los materiales se convierten prácticamente en súper. Y muchas de estas superpropiedades la explica una de las 3 cosas que son básicas para entender la nanotecnología, que ahora lo veremos. Estoy hablando de la cuántica. La primera de las 3 cosas que marcan cómo funciona la nanotecnología es el tamaño. Y efectivamente el tamaño se importa, aunque en este caso es el tamaño pequeño. Repito, entre 1 y 100 nanómetros. La segunda es la cuántica. ¿Por qué? Si os acordáis, antes cuando os he explicado un poquito el comportamiento del átomo, para entenderlo mejor hablábamos de la teoría cuántica, hablábamos de Rödinger en este caso. En el caso de los nanomateriales, al ser tan pequeños y acercarse tanto al tamaño atómico, para entender sus propiedades tenemos que ir a la cuántica, aunque como decía Richard Feynman, el gran Richard Feynman, quien diga que entiende la cuántica realmente no la entiende. El tercer parámetro tras tamaño y cuántica es la superficie. Y para eso tengo este dado que os habéis preguntado qué hacía aquí, pero me permitirá hablar un poquito de la superficie. Volvemos a la imaginación. Imaginamos que este es un dado de 2 centímetros de lado. Su superficie sería 2 por 2, 4 por 6 caras, 24 centímetros cuadrados. Si cogiéramos este mismo dado y lo partiéramos en daditos de 1 nanómetro, la superficie específica de estos daditos respecto a esto aumentaría por 10 millones. Y esto tiene unas amplias implicaciones. Por ejemplo, a misma cantidad necesitamos mucha menos cantidad para tener las mismas aplicaciones o incluso mejores. La reactividad aumenta exponencialmente y otras cosas que pueden ocurrir. Ahora vamos a explorar uno de estos materiales, uno de los más importantes, el oro. Y vamos a hablar de una característica en concreto, el color. Cuando nosotros tenemos el oro, aproximadamente siempre, ya sabemos, un color dorado, este oro en su superficie está densamente, electrónicamente es muy denso, tiene muchos electrones en superficie. Llega la luz o fotones, rebota en su superficie, no puede entrar y al final nos da una longitud de onda que genera este color dorado. Si cogiéramos este trozo de oro y lo cortáramos por la mitad, seguiría siendo dorado. Si lo cortáramos un poco más, dorado. Pero, ¿y si lo cortáramos hasta el tamaño nanométrico, cortándolo en muchos trozos? Pues aquí cambiarían las cosas. El oro dejaría de ser dorado. Y esto es por un efecto cuántico que ahora os explicaré. Cuando nosotros tenemos una nanopartícula de oro, ya no tiene tantos electrones en superficie. Recordad, ya se aproxima más al tamaño atómico. Llegan los fotones, es decir, la luz, y sí que es capaz de atravesar parte de la superficie. Le transfiere parte de la energía generando una cosa, un semiestado que se denomina plasmón. Tenemos superficie, plasmón y los electrones comienzan a vibrar de forma resonante. Superficie, plasmón, resonante. Tenemos el efecto
resonante plasmónico. Y esto marca que el oro por debajo de 100 nanómetros, en función de su forma y de su tamaño, podamos controlar el color tal y como queramos. Y me preguntaréis, ¿y qué efecto, qué significa, para qué queremos controlar el color del oro? Es bonito, es curioso, pero ¿para qué lo queremos? Pues tiene unas implicaciones brutales. Nosotros podemos coger una nanopartícula de oro, por ejemplo roja, y le podemos decir que si ve una célula tumoral, vaya a ella y se una de forma preferente. Si en una pantalla negra vemos el color del oro, significa que vemos la célula tumoral. Como la nanopartícula es tan pequeña, estamos viendo la célula tumoral en sus primeros estadios. Y atacar un cáncer desde sus primeros estadios es mucho más efectivo, es mucho más eficiente. Por lo tanto, es una técnica de detección impresionante. No solo eso, ahora mismo hay un estudio aquí en Cataluña que se denomina COMBAT, que mediante un efecto plasmónico garantizan o quieren garantizar un artilugio que sea capaz de detectar de forma selectiva el coronavirus en menos de 15 minutos y por menos de $10. Así que, ojo con el oro. Podría hablar de muchos otros nanomateriales, de muchas otras aplicaciones, pero creo que ha llegado el momento de hacer un parón a nuestro viaje y volver a la pregunta inicial. ¿Qué pasaría si nuestro tamaño se modificara hasta el orden de los átomos y las moléculas? Que entraríamos en Nanolal, que entraríamos en el fabuloso mundo de las nanotecnologías. Muchas gracias, mucha nanociencia, mucho rock y muchos chuclis. Muchas gracias, Jordi. Para ti tenemos como obsequio el libro Ya está listo que todo lo sabe, de nuestro patrocinador Ya está listo que todo lo sabe, Alfred López. Que lo disfrute. La científica que ha escogido nuestra siguiente ponente es una ya conocida de Best-Spiracy y de otras ediciones, Heidi Lamar, inventora a la par que actriz de Hollywood, y la siguiente ponente la escoge por su versatilidad de actriz a científica, que rompe muchos moldes y porque sin sus descubrimientos seguramente viviríamos en un mundo distinto. Ya saben que se dice que los descubrimientos que ella hizo en el tema de la radio y de diferentes frecuencias son progenitores de lo que tenemos hoy en día en todas las casas, como es el wifi. Nuestra siguiente ponente es Carla Serra, parte del equipo de Best-Spiracy, y estamos muy contentos de que venga a hablarnos hoy de biología celular. ¿Y si te digo que tengo el virus del VIH encima de mi mano? No es verdad, pero vamos a imaginarlo. ¿Qué pasaría? Pues en realidad no pasaría nada. Al cabo de una hora se hubiera estropeado tanto que no sería ni peligroso, porque los virus son un conjunto de moléculas, como una mota de polvo, casi inofensivo. Te lo digo yo, que en mi trabajo he tenido tubitos con millones de estos virus en mis manos. Pero, ¿y si en lugar de estar encima de mi mano entra en mi cuerpo por un corte o por vía sexual? Ahora sí, ahora es cuando el virus del VIH es feliz, porque viajando por mi cuerpo ha encontrado su hogar, las células CD4 de mi sistema inmunitario. Y una vez en su hogar, se ha puesto cómodo. Se ha instalado y ha empezado su familia, y de allí no hay quien lo mueva. ¿Lo habéis visto? Lo que era inofensivo como una mota de polvo se ha convertido en mi peor pesadilla solo encontrando su hogar. Pero vamos a ver mi inquilino un poquito más de cerca. El virus, cuando entra en la célula, se pone cómodo. Se quita su envuelta y deja sus genes al aire. Y aquí es donde viene la parte mala. El VIH coge sus genes, los lleva al núcleo y los mezcla con los míos. Y ahora voy a hacer un spoiler. Una vez pasa esto, no hay marcha atrás. No sabemos cómo quitar los genes del VIH de entre mis genes. Pero, ¿por qué esta mezcla? ¿Qué provecho le saca? Fácil. Está usando la fábrica de proteínas de mis células para crear millones de virus como él e infectar muchísimas más células. Ahora mismo el VIH está dentro de mí, a tope, produciendo virus como un animal. Virus que salen de una célula, infectan la vecina. Esta produce más virus, que infectan las células vecinas, que todavía producen más virus, que infectan a muchísimas más células. ¿Veis la magnitud de la tragedia? Al pasar el VIH por mis células CD4,
las va matando, lo que va debilitando poco a poco mi sistema inmunitario, hasta que empiezan a aparecer los primeros síntomas y llego a la fase SIDA, en la cual el sistema inmunitario está tan débil que no puede hacer frente a ninguna infección. Pero vamos a hacer algo para pararlo, ¿no? Yo creo que lo mejor será empezar con los medicamentos que ya están en el mercado, los antirretrovirales. Estos medicamentos impiden que los genes del virus se mezclen con los míos y que por lo tanto siga usando mi fábrica de proteínas para producir más virus como él. A la que empiezo el tratamiento con los antirretrovirales, mi cuerpo se normaliza. Las células dejan de producir virus y los virus que ya estaban ahí mueren por no poder infectar más células. Así que mi sistema inmunitario se va recuperando poco a poco y los síntomas desaparecen. El virus ya no está controlando mi cuerpo, los antirretrovirales están controlando el virus. Pero como os he dicho antes, hay algo que los antirretrovirales no pueden hacer. Y es que hay células que ya tienen el virus mezclado y ese no lo podemos sacar. Y ahí se queda durmiendo en hibernación, esperando que deje los antirretrovirales para empezar de nuevo la superinfección. Estas células con el virus dormido es lo que llamamos el reservorio del VIH, el último reducto de virus que queda después del tratamiento y la última barrera que nos queda por superar para acabar de curar la infección al 100%. Pero, ¿hay alguna manera de sacar esos genes del virus que ya tengo mezclados? Hay una estrategia que se llama de choque y muerte. Ahora el virus está durmiendo en hibernación, no está dando señales, por lo tanto mi sistema inmunitario no puede encontrarlo para atacarlo. Esta estrategia lo que intenta es despertar el virus, que éste dé señales y entonces atacarlo con el sistema inmunitario. Pero ¿cómo podemos atacarlo? Tenemos varias opciones. Por un lado, podemos, antes que despierte el virus, vacunarnos y enseñar al sistema inmunitario cómo atacarlo. Lo que también podemos hacer es, una vez el virus ya está despierto, tomar algunas sustancias que estimulen nuestro sistema inmunitario y así ayuden a eliminar el virus o administrarnos anticuerpos que bloqueen el virus. Hasta podemos esperar que el propio efecto tóxico del virus lo acabe matando. Así de entrada parece una buena estrategia, pero no es tan bonito como parece, porque los fármacos que despiertan el virus solo despiertan una pequeñísima proporción del virus y además son muy tóxicos para mí, así que tendré que pensar en otra cosa. Hay una técnica del que todo el mundo habla. De hecho, el Premio Nobel de Química de este año ha sido para 2 mujeres que han estado trabajando en ella. Se llama CRISPR y al parecer se trata de unas tijeras moleculares que cortan genes concretos. ¿Y si uso estas tijeras para cortar los genes del virus que se me han mezclado? Ya sé, que es una técnica que todavía está en pruebas, que no se puede usar y menos en humanos, pero a lo mejor algún día... Pero estaba pensando que a lo mejor va a ser más difícil enviar las tijeras a todas las células que están infectadas que no cortar estos genes. A esta técnica todavía le faltan pruebas. No sé si lo habéis oído, pero hay 2 personas que parecen haberse curado del VIH. En realidad son 2 casos bastante similares. Se trata de dos pacientes infectados que sufrieron un linfoma. La quimioterapia no estaba surtiendo efecto, por lo tanto necesitaban un trasplante de médula. En los trasplantes de médula sustituimos todas nuestras células del sistema inmunitario y en el caso de estos 2 pacientes se usaron unas células muy especiales. Hay algo que todavía no os he dicho y es que el VIH tiene una puerta de entrada a la célula, una proteína de la superficie de estas que es por donde entra. Si quitamos la puerta de entrada, no hay infección. Y esto es lo que hicieron en estos 2 pacientes, quitar la puerta de entrada. Después del trasplante, ambos pacientes dejaron los antirretrovirales y hasta el momento no ha habido señales de VIH. Pero esto no significa que no esté allí, porque puede seguir dormido en alguna célula del cuerpo y los científicos no podemos revisar todas las células del cuerpo a ver si tienen el virus dormido. Estos son los mejores resultados en cuanto a cura del VIH que tenemos hasta ahora, pero un trasplante de médula
no es algo tan bonito y tan fácil. De hecho, es una cirugía bastante complicada, de la cual puedes no sobrevivir. Así que como tratamiento de rutina del VIH no podría ser. Llegados a este punto, os quiero hacer una reflexión. Con antirretrovirales voy a vivir muchos años, con buena calidad de vida, y no infectaré a otras personas. A ver, que tener el virus dormido dentro de mí y que pueda despertar en cualquier momento no es lo mejor que te puede pasar. Pero pregunto, ¿qué características debe tener un tratamiento para que yo deje mi buena vida con antirretrovirales? Todas las estrategias entrañan algún riesgo. Y es que no podemos curar el VIH, pero sí podemos controlarlo. Si estamos infectados, tomamos antirretrovirales. Y si no lo estamos, usamos preservativo y no nos infectamos. Así que os propongo, ¿y si hacemos llegar antirretrovirales a todas las personas que están infectadas? Para que no infecten a otras personas y para que se encuentren mejor. También usamos preservativo en todas nuestras relaciones y nos hacemos pruebas regularmente. En una generación se ha acabado el VIH. Así que pensadlo bien y hacedme caso y dejadme sin trabajo, que quiero vacaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Es un placer tenerte aquí otra vez. Como obsequio, para ti tenemos el libro de Ya está listo, que todo lo sabe, de sexo, de Alfred López. Espero que lo disfrutes. El siguiente científico destacado de hoy es Pío del Río Ortega, un médico investigador español a la altura de Cajal, nominado varias veces al Nobel por sus investigaciones en la histología y el sistema nervioso. Y Óscar Huertas, nuestro siguiente ponente, lo ha escogido por ser un grande de la historia española al cual no se le ha dado justicia por ser demócrata, de izquierdas y homosexual. Óscar es licenciado en biología y le gusta que le llamen doctor microbiología. Se dedica profesionalmente a la comunicación científica y es CEO de la empresa Laniakea. Y hoy viene con su charla de cerveza y fermentada son nombres de mujer. Decía Platón que aquel que inventó la cerveza era un hombre sabio, y hoy vengo a decirles que Platón estaba equivocado. No era un hombre sabio, sino que era una mujer. Les voy a explicar en los próximos 10 minutos que la cerveza ha sido una cuestión de mujeres desde sus inicios hasta hoy en día. Lo cierto es que ni por historia ni por consumo hoy día se puede decir que sea una bebida de hombres. Es cierto que el consumo de alcohol en general es mayor en los hombres que en las mujeres, 13,2 frente a 8,3 litros por año. Pero según las encuestas nacionales de salud, la mayor diferencia en consumo de alcohol entre mujeres y entre hombres se da por diferencias socioeconómicas y de formación y no de percepción social ni de género. Igual tenemos un sesgo de que las mujeres no beben cerveza y que es una bebida de hombre, porque durante años nos han atosigado con anuncios tan machistas como este. En 2004 los arqueólogos ubicaron el descubrimiento de la primera bebida fermentada del mundo, una mezcla de frutas, miel y arroz, en Jiahu, en China, entre el 7000 y el 5700 a.C. La doctora Jane Peyton en sus investigaciones afirma que la milenaria tradición del líquido áureo se debe a las mujeres. Su producción siguió en Mesopotamia y Sumeria hace más de 7000 años. Tan importantes eran las mujeres para la producción de la cerveza que eran las únicas que podían prepararla. En estas sociedades pensaban que existía una diosa que era la diosa Ninkasi, que era la que le daba el regalo de la cerveza. Ninkasi regalaba la cerveza a los hombres para preservar la paz y para promover el bienestar. Mostraron incluso su reverencia en un himno, el himno de Ninkasi, que es la primera receta que se ha encontrado de la fabricación de una cerveza del mundo. Y dice así: Ninkasi, tú eres la que maneja la masa y con tu gran pala mezclas en un pozo de vapor con dátiles y miel. Tú eres la que cocina el vapor en un gran horno, ordenando las pilas de granos pelados. Las cerveceras de esta sociedad gozaban de un gran respeto y eran consideradas sacerdotisas Ninkasi. Se las llamaba Saptien. En Egipto la cerveza no solamente forma parte de la dieta, sino que además se convierte en parte del salario, 2 contenedores por día de trabajo. Así que el primer salario en especie no fue en la vía salar, sino en cerveza. Igual deberíamos de hablar de cervezario. La bebida era preparada por mujeres en un área especial bajo la supervisión de la señora de la casa.
Y los egipcios adoraban, por ejemplo, a la diosa Neftis, la diosa de la cerveza. Contaban historias, además, sobre que la diosa Sekhmet se emborrachó o consiguieron emborracharla y salvaron así de muchísimas muertes a los egipcios. Es posible que incluso Cleopatra perdiese popularidad hacia el final de su reinado más por la implantación de impuestos a la cerveza que por las guerras con Roma, a cuyo sufragio económico iba este impuesto. Los vikingos se extienden por toda Europa y cada victoria la celebran con el Aul, una cerveza elaborada por mujeres nórdicas que tenían la exclusividad de su producción. Algunas de estas cervezas tenían ingredientes con propiedades alucinógenas y son ellas quienes crean el concepto de brag, una experiencia que les permitía ver el futuro bajo la influencia de esta singular cerveza. Estas mujeres que elaboraban la cerveza eran consideradas sacerdotisas. En la mitología báltica y eslava, la diosa Raugutien es la que brinda la protección celestial sobre la cerveza. Y la leyenda finlandesa cuenta que una mujer, Kalevatar, trajo la cerveza a la tierra mezclando la saliva del oso con miel. Por cierto, que los famosos cuernos que usaban supuestamente los rudos vikingos para beber cerveza se han encontrado sobre todo en las tumbas de las mujeres. Llegamos al Sacro Imperio Romano Germánico. Durante toda la Edad Media la cerveza se consumía en el ámbito doméstico y eran las mujeres quienes se encargaban de su elaboración. Esa parte esencial de la dieta y además era la forma más segura de beber agua. Los conventos alemanes, igual que los monasterios, vieron nacer las primeras cervecerías y comercializaban como producto de temporada esta cerveza sin conservante alguno. Aunque no sería la primera en utilizar el lúpulo, Hildegarda de Bingen sí sería la primera en describir y descubrir sus propiedades conservantes y popularizar el uso de esta planta, lo que le valió ser canonizada y considerada la patrona de la cerveza. Abadesa benedictina, escritora, investigadora, feminista, compositora, Hildegarda era una mujer sabia de su tiempo. Durante el siglo XIII las mujeres eran las únicas productoras de cerveza en las sociedades nórdicas y contaban con el respaldo de las leyes que las protegían. En Inglaterra, la cerveza de tipo ale era producida artesanalmente por mujeres, proveyendo de un valioso ingreso y de un sustento económico para la familia de la época. Rápidamente la cerveza se convirtió en la parte esencial de la dieta inglesa, llegando incluso a formar parte de la bebida favorita de la realeza y también de toda la población. La propia reina Elizabeth I, por ejemplo, desayunaba tomando cerveza y durante todo el día consumía varios litros de esta bebida. Las mujeres acusadas de adulterio eran castigadas con la misma pena que las que producían una mala cerveza. Fijaos la importancia que tenía. La producción de cerveza se extiende por toda Europa y siempre está controlada por mujeres, conocidas como las Aleweisses o Brewsters. Las cervezas se producían en casa, pero si había un excedente era muy valioso para poder venderlo y aportar a la economía de la casa. Preparaban la cerveza en casa en un caldero, donde calentaban los ingredientes. Era normal tener muchos gatos en casa que controlasen las plagas de ratones. Para indicar que vendían cerveza, colocaban escobas en la puerta que eran reconocibles por los compradores y las adornaban con guirnaldas de lúpulo. Y si iban al mercado a vender, se colocaban un sombrero puntiagudo que les ayudaba a destacar y a distinguirse de la multitud. Todos esos elementos del estereotipo de bruja son los que después los hombres utilizaron para justificar el control social sobre las mujeres. Con la aparición de los gremios, las mujeres fueron desapareciendo de las fábricas de cerveza. Sería en la Revolución Industrial cuando el papel de la mujer quedó relegado, también en la industria cervecera. La cerveza industrial era mucho más barata y desde luego no estaba en manos de las mujeres. Los colonos europeos llegaron a América en el siglo XVIII y también fueron llevando sus tradiciones cerveceras. Una vez asentados, comenzaron a fabricar sus cervezas en casa y eran las mujeres las encargadas de producirla en las llamadas small beer. Un ejemplo es Martha Jefferson, la mujer de quien fuese presidente de los Estados Unidos, que era famosa por sus recetas regionales de cerveza de trigo. Con la aparición de las grandes ciudades, los hombres se hacen cargo de los negocios. Se descubre la levadura en 1857 por Pasteur, aparecen los métodos de refrigeración, los envases baratos, el ferrocarril expande los negocios y con ellos la cerveza, y por tanto las mujeres quedan fuera. Entre 1920 y 1933 se aplica la famosa ley seca en Estados Unidos y la elaboración ilegal vuelve al hogar y vuelve a las manos de las mujeres. Aunque se abolió, la ley seguía estando prohibido fabricar cerveza en casa para consumo propio hasta casi los años 70. En los años 50 y 60 el papel de la mujer queda relegado a reclamo publicitario. La cerveza se vendía como una bebida masculina.
Así que en 2007, con la revolución de las craft, las mujeres han ido retomando protagonismo. Aparece en Estados Unidos la Pink Boots Society, una fundación sin ánimo de lucro para promover la cultura cervecera y el papel de la mujer en este sector, organizando una red de mujeres trabajadoras y empresarias que reclaman su papel protagonista en la historia. Fundada por la cervecera Terry Farendorf junto con Laura Ulrich y Whitney Thompson. En España también tenemos representantes con nombres como Jean Chen, la directora del Brew Pub Black Lab, Sonia Meroño, de Cervezas S.A., Maite Pardo, de Altaya Artesana, o Lorena Bazán, fundadora de la Flor de Lupol, entre otras. Podéis encontrar más historias de estas mujeres en el blog de Birrapedia, en la entrada Mujeres Cerveceras. Y por eso le digo a Platón que cerveza y fermentada son nombres de mujer. Muchísimas gracias, Óscar. Como obsequio, para ti tenemos el libro Eso no estaba en mi libro de genética, de nuestro patrocinador, Sergio Parra. Espero que lo disfrutes. Muchísimas gracias, Óscar. Y con esto hemos llegado a la mitad de la mañana. Ahora tendremos un pequeño descanso de 15 minutos, así que no os vayáis muy lejos. Y seguiremos con charlas tan interesantes como la de Cámaras de un solo píxel, de Clara Grima, o La tribu que llevamos dentro, de Ramón Noguera. Así que eso, nos vemos en un rato.
Y volvemos con las pilas recargadas. Nuestra siguiente ponente, Clara Grima, ha escogido a Sophie Germain como nuestra científica destacada, por ser la Quijota de las matemáticas, ya que fue una pionera en la teoría de la elasticidad y hizo grandes aportaciones a la teoría de los números. Clara, nuestra ponente, es profesora de matemáticas y divulgadora de las ciencias matemáticas. Ha escrito muchos artículos que podríais encontrar en el diario, Tecnoexplora, y también ha participado en diferentes plataformas de divulgación científica como Naucas. Y hoy nos vendrá a responder la pregunta de ¿cámaras de un solo píxel? Cuando yo daba charlas en los centros educativos de primaria y secundaria, antes de la pandemia, siempre le preguntaba a los chicos, a los estudiantes, ¿gustan las matemáticas? Y algunos decían, no, no sé qué. Y luego, ¿gusta Instagram? Y ya eso, casi todos decían, sí, me gusta Instagram. Y digo, bueno, pues si no existiera las matemáticas, no existiría Instagram. Porque el hecho de hacerte una foto con tu móvil con millones de píxeles, porque por muy chungo que sea tu móvil, tiene millones de píxeles, y si no llega al millón, es que ya es bastante chungo. No, en serio. Por muy chungo que sea tu móvil, repito, tiene millones de píxeles y cada píxel, cuando haces una foto, cada píxel es un numerito que hay que enviar a Instagram, o sea, millones de numeritos, ficheros muy grandes. Eso no se podría mandar si no fuera porque los matemáticos, gracias a usando matemáticas no muy modernas, matemáticas de este señor, por ejemplo, francés, del señor Joseph Fourier, que ya te digo yo que no tenía móvil, pues diseñaron sistemas de compresión de imagen como el sistema JPG, que básicamente, y contado muy rapidito para que me dé tiempo, lo que hace el sistema JPG es de todos los números que genera una foto tuya, es borrarlos casi todos, bueno, no borrarlos, convertirlos en cero con operaciones, y cuando los ha convertido, los que se convierten en cero después de unas cuantas operaciones, pasar de ello. ¿Vale? Eso es lo que hace un sistema JPG, y como digo, uno de los pasos fundamentales se basan en las matemáticas de este señor del siglo XVIII y XIX, que era Joseph Fourier. También las matemáticas de esta señora, de esta matemática belga, Ingrid Daubechies, son fundamentales para los sistemas de compresión, porque gracias a los trabajos de Ingrid Daubechies se pasó a un sistema de compresión de imagen mucho mejor que el sistema JPG en cuanto a que no había pérdida de información cuando se comprimían las imágenes. El sistema JPG 2000 es un poco más complicado, usa ondículas, que no son series de Fourier, bueno, usa otra cosa, ¿no? Que están definidas por Ingrid Daubechies. Y como digo, es muchísimo mejor que los que tienen nuestros móviles. Y entonces alguien estará protestando, ¿por qué no lo tenemos en nuestros móviles? Bueno, pues porque no hace falta, porque el sistema JPG para mandar fotos a tu familia o a Instagram es suficiente, y el sistema JPG 2000 pues es mucho más eficiente y no hay pérdida de información, pero también es mucho más complicado. Entonces, ¿para qué lo queréis? Pues ¿para qué lo queremos? Pues cuando en situaciones donde la imagen es mucho más importante, por ejemplo en el diagnóstico médico. Entonces, con los trabajos de Daubechies se pudo desarrollar el sistema JPG 2000, que como veis en esta imagen, aquí tenéis a la izquierda la imagen de un cerebro en altísima resolución, con un fichero, una harta de grande, y a la izquierda cómo quedaría comprimiendo ese fichero al 95%. Y sí, no veis la diferencia porque casi no la hay. Todo eso gracias a los trabajos de Daubechies con unos elementos matemáticos muy simpáticos que se llaman ondículas. Bueno, pues con esto estaba nuestra amiga Daubechies trabajando con sus colegas, cuando este señor tan simpático, Yves Meyer, otro francés que habla perfectamente español, por cierto, en 1984, no sé si lo he dicho, estaba en la fotocopiadora de su departamento. Y delante de él había un colega físico fotocopiando un trabajo de Daubechies sobre ondículas, sobre estas cosas matemáticas tan chulas que son un poquito más complicadas. El caso es que, como todo el mundo sabía que Yves Meyer es muy curioso, le dijo, mira Meyer, léete este artículo que te va a encantar, en francés. Y Meyer, cuando lo leyó, dijo, wow, pero qué maravilla es esta. Pero ¿cómo no sabía yo nada de las ondículas o de las ondelettes, como se dice en francés? Así que, como un niño chico, Yves Meyer se fue a buscar a Daubechies y a sus colegas a Marsella y a estudiarse todo lo que hubiera sobre ondículas. Tanto estudió, y tan brillante es, que desarrolló unas nuevas ondículas. Ondículas son unas ondas pequeñitas que sirven para descomponer señales, ¿vale?
y que permitieron los trabajos de Yves Meyer de ondículas con esas ondas chiquititas, permitieron en 2016 pues detectar las ondas gravitacionales que detectó LIGO, porque cuando viene la señal del espacio nos cree que viene ahí porque tú la escuches, que viene con mucho ruido, o sea, es una señal, el espacio en un sitio muy estridente. Bueno, pues a partir de pocas notas, de detectarlas, Yves Meyer consiguió, bueno, no Yves Meyer porque no estaba allí, sino con los trabajos de Yves Meyer se consiguieron reconstruir las ondas gravitacionales de LIGO en 2016. Bueno, y las posteriores, como dijo Meyer en aquella ocasión, las ondículas nos habían permitido escuchar lo que no oímos. Qué bonito, ¿cómo te queda? Bueno, pues tanto los trabajos de Ingrid Dovečis con imagen y Meyer con este tipo de señales son trabajos similares en el sentido de que con muy poquitos datos son capaces de reconstruir o una imagen, en el caso de la resonancia de la imagen médica, o una onda gravitacional en el caso de Meyer. Entonces, si se puede reconstruir cosas con muy poquitos datos, ¿para qué llevamos en el bolsillo un móvil con una cámara con millones de píxeles? ¿Para qué queremos tantos píxeles? ¿Por qué no hacen cámaras con menos píxeles? Y así nuestros móviles tendrían que almacenar menos información. Bueno, pues mira, te voy a decir una cosa, tu móvil no tiene problema de capacidad, normalmente ya los móviles no tienen problema de capacidad de almacenaje y además como la subes directamente gratis a alguna plataforma, pues eso no es un problema. Y además el espectro visible a los humanos es el mismo al que es sensible el silicio, con lo cual hacer cámara con muchos millones de píxeles no es nada caro. Así que no pasa nada, no tiene mucho sentido hacer eso, almacenar pocos datos y tener que hacer un trabajo de reconstrucción a partir de pocos datos para sacar una foto tuya poniendo morrito. Pero sí tendría sentido si habláramos de imagen espacial, porque claro, si tenemos que tomar señales del cosmos, no solo imágenes, sino imágenes y sonido, pues sería ideal poder tener receptores que con muy poquitos datos, con muy poquita capacidad de almacenamiento, nos lo enviaran aquí a la Tierra y nosotros fuéramos capaces de reconstruir la señal completa. O bien en imagen médica, porque un problema de las resonancias magnéticas, que si no sé si os habéis hecho uno, hay que estar mucho rato, porque necesitamos muchos datos para sacar imagen. Entonces sería ideal que con poquitos datos de la resonancia magnética pudiéramos tener una buena imagen, sobre todo en resonancia magnética pediátrica, que a los chiquillos les cuesta más trabajo estar quietos en el tubo. Pues con esos problemas en la cabeza, Manuel Candés, que es otro francés, preocupado por el tema de resonancia magnética, se puso a estudiar. Y entonces cogió esta imagen, el fantasma de Chip Logan, que es una imagen estándar que se utiliza en todas las pruebas de compresión de imagen, le hizo una resonancia, es decir, la deterioró, ¿no? La ensució, como saldría de sucia de una resonancia según las distintas direcciones magnéticas, y le aplicó un algoritmo muy sencillito matemático, una chorradilla, a ver si la mejoraba un poco. Pero lo que salió fue esto, la imagen casi perfecta. Y él se quedó, wow, ¿pero esto qué es? Esto es imposible. Esto es como adivinar una cuenta de 10 números a partir de 3. Y efectivamente parecía imposible, pero lo repetía y le volvía a salir. Y él decía, bueno, pues será casualidad, pero lo probó tantas veces que digo, no puede ser casualidad, es que este algoritmo funciona. Con lo cual, ahora sí viene una casualidad, y es que la casualidad es que este señor Emmanuel Candé tiene a los chiquillos en la misma guardería que Terence Tao, que es un tipo que es súper brillante en matemáticas. Y se lo contó y le dijo que con un algoritmo de minimización L1, que da igual que no lo sepáis lo que es, que había conseguido reconstruir imágenes desde imágenes muy borrosas, con muy pocos datos buenos, a una calidad casi perfecta. Y Terence Tao, que ya os he dicho que es un tipo súper brillante en matemáticas, el Mozart de las matemáticas le dicen, porque fíjate la edad que tiene el niño y ya es un crack. Bueno, pues como decía, Terence Tao le dijo, eso es imposible, eso es que tú has escogido una determinada imagen. Déjame que yo te voy a buscar un ejemplo de una imagen donde tu algoritmo falla. Y no la encontró y se descolgó con tienes razón, ese algoritmo funciona. Y a partir de ahí, claro, teniendo en cuenta que Emmanuel Candé llevaba mucho tiempo preocupado con la imagen médica, sobre todo con la resonancia magnética en pediátrica, y que Terence Tao era un monstruo de las matemáticas, a los pocos meses, en 2006, publicaron un trabajo sobre detección comprimida compressed sensing, que son unos algoritmos que permiten, a partir de muy pocos datos, construir de una manera que parece casi mágica, pero no son mágicas, es matemáticas, imágenes perfectamente. Aquí a la izquierda tenéis una imagen de alta resolución de un cerebro, luego no sé si veis, hay un puntito y una raya que serían las direcciones magnéticas de una resonancia. Aquí esta más borrosilla es lo que saldría utilizando lo que se utilizaba clásicamente, el análisis de Fourier, y esta de la izquierda, la de la derecha, sería la que sale con la detección comprimida, que es casi perfecta. O sea que Meyer y Dovečis, los dos primeros,
con pocos datos son capaces de reconstruir una imagen y o sea, pueden coger una imagen o una señal con muchos datos, comprimirla, decomprimirla y con muchísima calidad, y con los trabajos de Tao y Candes consiguen, a partir de muy pocos datos, a partir de, pues sí, pues a lo mejor de un solo píxel, reconstruir una imagen completa. O sea que sí, a lo mejor muy pronto tenemos cámaras de un solo píxel. Bueno, ya hay algunos prototipos. En cualquier caso, lo que venía a contaros es que a estos cuatro matemáticos brillantes se les ha concedido este año, por si no lo habéis oído, el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Y lo que quería contaros es, ¿por qué os cuento esta historia? Que podíais haber leído en las noticias, simplemente para recordaros que, como veis, hay cosas que hacen las matemáticas que parecen mágicas y que pueden hacer un mundo muchísimo mejor. Y es que saber matemáticas, no se lo digáis a nadie, pero saber matemáticas es como tener superpoderes. Muchas gracias, Clara. Recordamos la ilusión que nos hace que estés aquí. Es la primera vez que una de nuestras científicas o personas diversas, destacadas del presente y la historia de la ciencia vienen a darnos una charla en directo. Nos hace muchísima ilusión y tenemos para ti como obsequio el libro El cuaderno secreto de Descartes, del autor Amir Axel, que nos ha ofrecido nuestro patrocinador, la Biblioteca Boridal. La científica que ha escogido nuestro siguiente ponente es Mary Cover Jones, una psicóloga estadounidense que escoge porque, aunque tuvo un papel muy destacado en la creación de la terapia de la conducta, el propio Joseph Wolf, uno de los científicos más importantes de la terapia de la conducta, la llamó a ella la madre de la terapia de la conducta, pues a ella, a Mary Cover Jones, no se le da ese papel ni en la universidad ni en los centros académicos. Y él, el siguiente ponente, es Ramón Noguera, es psicólogo, profesor universitario y divulgador. Este año ha publicado su primer libro llamado ¿Por qué creemos en mierda?, sobre el tema del que nos va a hablar, y se presenta a sí mismo como que le encanta explicar la ciencia de la conducta y dice montones de tacos. Voy a contar que nos pidió permiso para decir tacos o no, o para el nivel de tacos que podía decir, y le hemos dado carta blanca. Así que con todos ustedes y por favor, Ramón Noguera. En los últimos tiempos, una cosa que escucho frecuentemente es que la sociedad está cada vez más polarizada. Esto se ve, por ejemplo, muy claramente en política, ¿no? Los fachas, los socialcomunistas, la guerra civil, que parecen todo ultra del Real Madrid o del Barça, y buscamos culpables. Y decimos, la culpa es de las redes sociales, la culpa es de los medios de comunicación. Y es cierto que las redes sociales y los medios de comunicación ciertamente pueden influir en este fenómeno. Pero la pregunta que nos interesa contestar es si esto es una cosa que realmente pasa porque tenemos medios de comunicación y redes sociales, o si es una cosa que es quizá más básica. A fin de cuentas, en la antigua Roma, los fans de los azules y los verdes en el Circo Máximo ya se apuñalaban por la calle por cosas como esta, así que difícilmente podemos decir que la polarización grupal es una cosa nueva. Entonces voy a contaros uno de los experimentos más cojonudos de la historia de toda la psicología social. El experimento que se conoció como las águilas contra la serpiente de cascabel, por motivos que serán obvios ahora mismo, o también conocido como el experimento de Roberts Cave. Este fue un experimento diseñado por el psicólogo social Muzaffer Sherif, que parece un malo de James Bond y tiene un nombre a juego con ello, y que tuvo una idea cojonudísima, que fue coger y decir, vamos a coger un grupo de niños que sean completamente estándar, vamos a ponerlos en un entorno en el que no saben que el otro grupo está, vamos a ver cómo interactúan entre ellos y vamos a ver si se forman fenómenos de afiliación grupal, esto es, que los grupos se refuercen, y de competencia con el otro grupo. Así que esto fue lo que hizo Muzaffer Sherif. Cogió 2 equipos de 11 niños de Oklahoma, lo más homogéneo y lo más estándar que se podía ser. ¿Esto qué quiere decir? En primer lugar, cada niño venía de un colegio. Ningún niño era amiguito de otro niño. Ningún niño había visto a otro de los niños en la vida. En segundo lugar, todos los niños eran de la misma edad, estaban en la franja de 8 a 10 años. Todos los niños eran blancos. Todos los niños eran homogéneos. ¿Qué quiere decir esto? No había niños gordos que se pudieran meter con ellos por gordos, no había niños con gafas que se pudieran meter con ellos por gafas. Eran 22 niños de Oklahoma tan similares entre sí como fuera posible para evitar discriminaciones por ninguna clase de diferencia. Se les separaron 2 equipos de 11 y los llevaron a Roberts Cave y los pusieron en 2 zonas separadas sin que en principio
ninguno de los dos equipos supiera que existía el otro. El plan que tenía Muzafer Sherif era un estudio en 3 fases. Primero, estudiar cómo se formaba la conducta dentro del grupo, luego poner a los grupos juntos para ver si competían o no, y luego ver si era posible hacer que estos grupos que antes competían cooperasen, pero el esfuerzo se fue a tomar por culo muy deprisa, porque enseguida aquello se convirtió en El Señor de las Moscas. El Señor de las Moscas es una obra de ficción de unos niños que quedan atrapados en un lugar desierto y acaban volviéndose unos salvajes. ¿Por qué? Porque enseguida los críos se dieron cuenta de que había otro grupo. Y su primer pensamiento fue, vamos a por ellos. Para formar los grupos se les asignó a cada uno un nombre. Unos eran los águilas y otros eran las serpientes de cascabel. De hecho, eso es lo que le da nombre al estudio. Y en el momento en el que los niños se identificaron con su grupo, decidieron que el otro grupo era escoria. Así que empezaron a hacer las actividades juntos, tuvieron que adelantar la segunda fase del estudio porque en el momento en el que los críos en la primera fase testaron al otro grupo, no tenían otra idea en la cabeza que ir a buscarlos para matarlos. De nuevo, Señor de las Moscas. El follón empezó en el campo de béisbol. El equipo de las Águilas decidió por su polla gorda que el campo de béisbol era suyo y que estaba dentro de su territorio. Así que cogieron, hicieron una bandera, la que veis en la foto, donde se insulta además de paso a las serpientes y se les dice que vengan a pelear si tienen cojones. Además, las Águilas ganaron el partido de béisbol, con lo cual las serpientes se cabrearon. Así que las serpientes fueron a por la bandera y la quemaron. Entonces los Águilas fueron por la noche a donde vivían los serpientes y rajaron las telas mosquiteras y volcaron las camas. Con lo cual los serpientes al día siguiente fueron a los barracones donde estaban las águilas, robaron pantalones vaqueros de varios de los niños de las águilas y se hicieron una bandera con ellos que se llevaron a sus barracones. Pero entonces dijeron, ostras, estos hijos de puta van a venir a por nuestro culo. Así que empezaron a llenar calcetines con piedra y empezaron a pinchar clavos en palos de madera para prepararse para la batalla final, o sea, el Señor de las Moscas. En este punto, Sherif y su equipo tuvieron que interrumpir el experimento porque aquello iba a acabar siendo una sangría. Hablamos, recordemos, de niños de 8 a 10 años. No se les había dicho nada para ponerles en contra de los otros. Odiaban al otro grupo por existir. Entonces, Sherif y su equipo dijeron, bueno, vamos a hacer que colaboren esto de alguna forma. Y resultó que esto era más complicado de lo que parece, porque una vez que se forma esta identidad de grupo, es muy difícil conseguir que colaboren entre otros. Se intentó, por ejemplo, ponerles a comer junto en el comedor y lo que tuvieron fueron batallas campales de comida que tuvieron que interrumpirse. La única forma de que colaborasen algo fue proponer lo que podríamos considerar un enemigo común. Esto es un problema que tenían que resolver entre todos. Por ejemplo, un problema con las conducciones de agua que tenían que resolver entre ambos equipos porque si no ninguno tendría agua. Y ojo, esto salió bien porque no hubo accidentes. Si un águila le hubiera pisado un callo a una serpiente o si una serpiente hubiera tropezado y le hubiera roto algo a un águila, un juguete, una prenda de ropa, seguramente se habría formado la batalla campal otra vez. ¿Cuál es la lección que sacamos de aquí? Que los seres humanos tenemos una tendencia fortísima a formar grupos, a formar tribus y a rechazar a los que percibimos como de otra tribu. Esto fue desarrollado por otro psicólogo social, un psicólogo australiano llamado John Turner, que básicamente estipula que cuando se forma un grupo hay 3 cosas que pasan en este grupo. En primer lugar, que tiendes a preferir a la gente de tu propio grupo, cosa que tiene todo el sentido del mundo. Tú a veces habrás viajado fuera, habrás escuchado a gente cuando estás en otro país que tiene un acento como el tuyo y tu primera reacción es ponerte contento porque te identificas con ellos. En segundo lugar, cuando tú estás en presencia de miembros de otro grupo, exageras tu comportamiento para contrastar con el otro grupo. Esto es, te haces más tú y más distinto de los otros. Por ejemplo, una cosa curiosa, los águilas decidieron que ellos eran chicos buenos, formales y que ellos no decían tacos. Entonces, todos los niños de los águilas empezaron a dejar de decir tacos, pero los serpientes empezaron a decir más tacos todavía, porque si los águilas no dicen tacos, nosotros decimos el triple. Contraste grupal. Tú te exageras para diferenciarte del otro. Y asimismo se produce un fenómeno muy curioso, un choque entre asimilación y diferenciación. ¿A qué nos referimos en esto? Imaginad una familia, padre, madre y niños que van al extranjero. Mientras están rodeados de gente que es distinta, se comportan de una forma cooperativa y muy similar entre sí. Se asimilan entre sí los miembros del grupo, se hacen similares. Pero en el momento en el que se meten en el coche, empiezan a resurgir las diferencias entre los miembros del grupo y pueden volver a resurgir los conflictos. Cuando estamos en presencia de miembros de otro grupo, nos volvemos más similares a los de nuestro grupo. En el momento en el que estamos solo con los de nuestro grupo, vuelven a resurgir las características individuales. Y esto se comprobó también en el experimento de Robert Cave. En el momento en el que estaban los águilas en presencia de las serpientes, los águilas su comportamiento se volvía mucho más uniforme. En el momento en que las serpientes desaparecían, los águilas empezaban a diferenciarse y aparecían líderes, seguidores, niños más populares, menos populares.
Esto es un fenómeno que de hecho además es transcultural. Aquí tenemos a un antropólogo, al que vamos a llamar Irene, porque yo no tengo cojones de pronunciar su nombre, ¿de acuerdo? Que se hizo famoso por estudiar cultura en lugares como Papúa y Nueva Guinea. Y una de las cosas que Irene encontró es que los críos a partir de los 3 años, solo con 3 añitos, ya empiezan a discriminar muy fuertemente en función de características tan elementales como, por ejemplo, el género. Los niños son mucho más sexistas que los adultos y, de hecho, los estudios observacionales demuestran que cuando hay adultos presentes, los niños pueden colaborar más entre géneros, niños con niñas. Pero cuando se dejan a los niños y a las niñas a su aire solos, si hay suficientes niños y niñas como para formar 2 grupos separados, empiezan a no querer saber nada los unos de los otros. Los niños dicen, uy, las niñas, no quiero jugar con las niñas, qué asco. Las niñas, uy, los niños son tontos, no quiero jugar con ellos. Y esto ocurre así en todas las culturas a través del mundo. ¿Cuál es la variable que determina si colaboran o no niños y niñas? Que haya suficientes como para formar 2 grupos diferenciados. Si hay pocos niños y pocas niñas, irán juntos. Y si hay adultos delante. Así que la respuesta a la pregunta de ¿por qué somos tan tribales? ¿Por qué en estos tiempos la gente se pelea tantísimo en redes sociales? ¿Por qué somos tan dispares? ¿Y por qué parece que la brecha no hace más que crecer? Es porque esa tribu, esa sensación de tribu y ese ideal de pertenecer a una tribu, nosotros lo llevamos dentro. Y aunque las redes sociales y los medios de comunicación pueden ampliar o agrandar esta brecha, en realidad lo que están haciendo es aumentar una cosa que ya está ahí. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Ramón. Como obsequio para ti, tenemos el libro de Ya está listo, que todo lo sabe, de sexo, de Alfred López. Espero que lo disfrutes. Como todos los años, recibimos un montón de propuestas de charlas, pero como todavía no podemos alargar el tiempo, no las podemos meter todas en el programa. Con esto en mente, el año pasado estuvimos dándole vueltas, y si hubiera alguna forma de que las charlas que se han quedado a las puertas de entrar en el programa pudieran participar de Bisinspiracy. Y así nació el concurso de nanocharlas. Y es que si ya es difícil prepararte una charla de divulgación científica de 10 minutos, los valientes que vienen hoy a nanocharlas se enfrentarán al difícil reto de hacer una charla de divulgación científica en 2 minutos. La charla ganadora tendrá un puesto asegurado en nuestra próxima edición de Bisinspiracy. Y los valientes que vienen a enfrentarse al reto hoy son los siguientes. Emilio Castro, cuando los biomateriales se vuelven inteligentes. Eva Cabanelas, no te rasques, que es peor. También tendremos a María Tenorio, desde el primer transitor a las nanoarquitecturas de grafeno. Seguidamente, Victoria Beatriz Pino, con las células inmortales. También tendremos a Bartolomé Ortiz con el almuerzo gratuito no existe y acabaremos con Carmela Cela, células CART, tratamiento de la leucemia sobre ruedas. Por último, recordemos las normas. Las charlas tienen que durar 2 minutos. Por ello, y también por un poco de motivos pandémicos, hay algunas charlas en esta edición que están cortadas. La charla ganadora será la más votada en Twitter. Y esta tarde anunciaremos el ganador. Y os estaréis preguntando, muy bien, un concurso y tal, pero ¿nosotros cómo participamos? Pues es muy fácil. Para participar tenéis que tener una cuenta de Twitter y después de ver las charlas, tuitear rápidamente. Pues a mí me ha encantado la charla de mencionar a vuestro ponente, en mi caso, por ejemplo, @sofiaosa96, en incluir el hashtag Bisinspiracy 2020. Así que recordemos, el tweet tiene que tener la mención al ponente, @nombre de ponente o el usuario que aparecerá en pantalla, no os preocupéis, no los tendréis que buscar, y tiene que incluir el hashtag de Bisinspiracy 20. Así que ahora sí, no os voy a hacer esperar más. Mucha suerte a todos y que gane el mejor. Hola, mi nombre es Emilio Castro y hoy os voy a hablar de biomateriales, biotintas y bioimpresión 3D, en una charla que he llamado ¿Cuándo los biomateriales se vuelven inteligentes? Vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuántos de vosotros tenéis en casa una impresora 3D? Bueno, es una tecnología que se ha hecho relativamente habitual en nuestros días.
Y yo os voy a hablar de los materiales que utilizamos en el laboratorio para, con la tecnología de impresión 3D, o en concreto bioimpresión 3D, construir reemplazos de tejidos dañados de nuestro cuerpo. Estos materiales que utilizamos se denominan biomateriales, es decir, son materiales biocompatibles que podemos implantar dentro del cuerpo y con los que construir prótesis o construcciones con las que reemplazar tejidos dañados. Por ejemplo, en mi caso yo trabajo en regeneración de tejidos de huesos, cuando se produce, por ejemplo, una fractura. Estos biomateriales pueden ser de origen natural o artificial. Por ejemplo, los naturales provienen de la seda, del gusano de seda, o el quitosano de la concha de las gambas. Por ejemplo, son ejemplos de biomateriales de origen natural. Pero también podemos tener biomateriales de origen artificial. Y los biomateriales más avanzados son aquellos biomateriales que llamamos inteligentes, porque pueden responder a estímulos externos. Por ejemplo, podemos conseguir que varíen sus propiedades cambiando la acidez del medio, el pH, cambiando la temperatura o incluso con estímulos de tipo electromagnético, sometiéndolos a los biomateriales a campos eléctricos o magnéticos o incluso a radiación electromagnética, exponiéndolos a la luz. Hola, soy Eva Cabanelas, profesora y parasitóloga, y quiero presentaros a mi colega, Pediculus humanus capitis, alias piojo de la cabeza, especialista en ocupación. Rápidamente os cuento sus preferencias. Pediculus humanus capitis convive exclusivamente con las personas, no con animales de compañía. Lleva una dieta estricta a base de sangre y no puede pasar más de 2 días sin alimentarse. Le gusta la intimidad que proporciona el cabello, ya que en otras regiones del cuerpo viven sus primos, piojo del cuerpo y ladilla. Es un piojo cosmopolita, ya que puede vivir en cualquier parte del mundo y no discrimina por raza. Eso sí, prefiere un cabello limpio a uno sucio. Sus hospedadores favoritos son los niños de 3 a 12 años, ya que en el colegio tiene una intensa vida social. Últimamente se ha interesado por los adolescentes, a los que se ha mudado gracias a los famosos selfies, vía puente de pelo. Prefiere a las niñas, ya que llevan el pelo más largo y así tiene más espacio. Es un piojo perezoso, no salta ni vuela, se desplaza andando. Lo que sí es muy prolífico, se reproduce a gran velocidad y en menos de un mes ha metido en casa a toda su progenie, las famosas liendres o nueva generación resistente. Aunque puede vivir en cualquier región de la cabeza, prefiere detrás de las orejas y en la zona del cuello, ya que está más calentito. Aunque puede pasar desapercibido, normalmente es un molesto inquilino. Ojo si quieres echarlo porque es muy escurridizo. Distintas son las liendres, que permanecen inmóviles en la seguridad del hogar y las puedes eliminar con una liendrera. Si por casualidad lo pillas en casa, rocíalo con aceites esenciales o mejor aún con champú de permetrina y verás cómo no se te escapa. Y si aún así se resiste, encañónalo con un secador con aire caliente y verás cómo abandona definitivamente tu cabeza vivienda. Hola, me llamo María y hoy os vengo a explicar cómo somos capaces de ver átomos y moléculas. Tanto los átomos como las moléculas son elementos imperceptibles para el ojo humano. Por ejemplo, una hormiga es un elemento lo suficientemente grande como para poder ser visto con el ojo humano. Sin embargo, cuando queremos ver otros objetos, como células animales o vegetales, necesitamos microscopios ópticos para poder verlos. Pero ¿qué ocurre cuando queremos ver un átomo o una molécula con la misma resolución que podemos ver una célula con ayuda de un microscopio? Bueno, pues necesitamos un microscopio bastante diferente al óptico, que se llama microscopio de efecto túnel, y es el que os vengo a hablar hoy. Para empezar, necesitamos a nuestra molécula o nuestro átomo, en este caso puede ser la glucosa, que se encuentre en una superficie metálica, pero aquí lo importante es que sea extremadamente limpia esa superficie. Después, otro elemento muy importante es una punta metálica que funcionará como un dedo que rastreará la molécula sin llegar a tocarla. Cuando haga este rastreo o este scan a lo largo de la molécula, habrá unas bolitas blancas que vemos en el vídeo, que son electrones que saltan de la punta a la muestra por un efecto cuántico que se llama efecto túnel y que tiene su analogía con el gato de Rödinger. Finalmente, tras hacer estos perfiles, estos scans a lo largo de la molécula, se generará lo que es la imagen final con una resolución que está por debajo del nanómetro, que nos permitirá ver la molécula con todas sus características. Otra propiedad muy importante de este microscopio es la manipulación atómica. Esta punta o este dedo es capaz de mover nuestra molécula de manera individual a lo largo de la superficie. Y un ejemplo muy curioso se desarrolló en el Instituto de IBM en Zúrich,
en el que se demostró cómo con este microscopio de efecto túnel podemos manipular de manera individual átomos metálicos en una superficie y podemos hasta llegar a crear películas. Entonces, esto es todo. Espero que hayáis aprendido cómo podemos ver átomos y moléculas. Muchas gracias. Hola, soy Beatriz y soy científica y voy a explicaros mi investigación. Nosotros trabajamos con este animal, esta mosca, Drosophila melanogaster, que también se la conoce como la mosca de la fruta, porque es la mosca esta chiquitita que revolotea por la cocina cuando hay fruta, que se empieza a poner mala, sobre todo en verano, y la utilizamos en el laboratorio por varios motivos que la hacen muy útil para la investigación. El primer motivo es que es muy pequeña, ¿vale? Eso significa que podemos tener mucha cantidad de estos animales en un espacio muy pequeñito, ¿vale? Imaginaros que quisiéramos investigar con caballos o algo así, requerirían mucho más espacio. El segundo motivo es que se reproducen muy rápidamente. Una hembra sana, bien alimentada y feliz puede poner hasta 40 huevos al día. Eso significa que muy rápidamente podemos tener una nueva generación para ver cómo se transmite pues, lo que estemos estudiando en los adultos, ¿vale? Y el tercer motivo y más importante es que se parecen a nosotros, aunque no lo parezca, hasta en un 75%. Eso significa que hay muchas enfermedades en humanos que también existen en la mosca y por tanto se pueden estudiar más fácilmente en este animal, ¿vale? Esta mosca, la mosca de la fruta, tiene un ciclo de vida similar al de las mariposas, en el que la hembra pone un huevo del que sale una larva que se alimenta durante 3 días y va creciendo y forma una pupa. En esta pupa se da un proceso que se llama metamorfosis y después de 4 o 5 días pues nace el adulto. En este proceso, durante la metamorfosis, la mayor parte de las células que forman el cuerpo de la larva se mueren y unos grupos de células madre son los que forman el nuevo cuerpo del adulto, ¿vale? En mi investigación yo intento averiguar por qué unas células que forman parte del sistema respiratorio de la larva y son células normales de larva, como todas las demás, cuando todas las células de la larva mueren en el proceso de metamorfosis, estas células no mueren, sobreviven y además ayudan a generar el nuevo cuerpo del adulto. Y mi investigación se basa en descubrir la diferencia entre esas células y las demás y por qué tienen estas capacidades. No existe eso del almuerzo gratuito. No, lo digo en serio. Hoy en día nadie da nada gratis. Si lo queréis en siglas, para alguna camiseta, aquí las tenéis en español y en inglés. Y no creáis que no son populares, todo lo contrario. De hecho, desde que aparecen en 1966 en la novela La luna es un cruel amante, se popularizan muchísimo, aparecen en muchos ámbitos y llegan al siguiente nivel de ser famoso, que es tener un teorema con su nombre. Sí, como lo estáis escuchando. 30 años más tarde de la publicación de esta novela, en 1996, Woolper publica lo que sería la primera parte de la gran familia de los teoremas NFL o No Free Lunch, por las siglas en inglés. ¿Y qué nos dicen estos teoremas? A grandes rasgos, lo que nos informan es que cuando comparamos los algoritmos en multitud de situaciones, en multitud de problemas, de media, los dos van a rendir igual de bien o igual de mal, según queráis verlo. ¿Significa esto que entonces no podemos decidirnos a usar algún algoritmo por encima del resto cuando tenemos un problema? Realmente no. La clave de los teoremas NFL es que estamos comparando algoritmos en multitud de situaciones como si todas estas situaciones fueran igual de probables o factibles. Esto no sucede en la práctica. Cuando aplicamos algún algoritmo a algún problema, conocemos cosas sobre ese problema. Conocemos qué tipo de comportamientos o distribuciones pueden seguir los datos que nos ofrecen, qué cosas son probables y qué cosas son improbables. Este conocimiento a priori nos permite saltarnos las cadenas que nos imponen los teoremas NFL y, ahora sí, decidir qué algoritmo va a ser mejor en determinada situación. Por encima de todo, los teoremas NFL lo que nos dejan son 2 consejos muy valiosos. El primero, tener mucho cuidado cuando aplicamos algoritmos con los ojos vendados, sin conocer bien nuestro problema, porque puede que no sean el mejor para ese caso. Y segundo, que desconfiéis de los gurús tecnológicos, que nos dicen que tienen el mejor algoritmo para todas las situaciones en cualquier momento, igual que desconfiéis de una persona que os ofrece una comida completamente gratuita sin pediros nada a cambio. Muchas gracias. Hace pocos meses, en Madrid, se ha dado de alta el primer paciente pediátrico de leucemia tratado con terapia CAR-T. Esto ha sido posible gracias a la inmunoterapia. La inmunoterapia consiste en utilizar las propias capacidades del sistema inmunitario para tratar enfermedades. Como todos sabemos, el sistema inmunitario cuenta con un arsenal de defensas que nos permiten combatir infecciones, tanto víricas como bacterianas.
Pero, ¿y si os dijera que también hay un tipo de células que se encarga de mantener a los tumores a raya? ¿Y si pudiéramos utilizar esta propiedad contra la leucemia? Pues esto es lo que ha hecho que este paciente del que hablábamos al principio se cure. ¿Cómo o en qué consiste la terapia CAR-T? Pues consiste en extraer las propias células del paciente con esta capacidad de eliminar células tumorales y modificarlas en el laboratorio. Una vez modificadas en el laboratorio, se volverán a reinfundir en el paciente, donde harán esta función de encontrar y eliminar específicamente células tumorales. Es como si dijéramos que esta modificación que hacemos en el laboratorio le aporta una mayor fuerza a las células y así son capaces de eliminar más específicamente las células leucémicas. Esto es una gran ventaja frente a la quimioterapia, porque mientras la quimioterapia es mucho más agresiva y destruye tanto células sanas como células enfermas, las células CAR-T modificadas en el laboratorio solo eliminarán las células leucémicas. Esta historia es un gran ejemplo de cómo la investigación que tiene lugar en los laboratorios, si cuenta con el apoyo económico y humano suficiente, puede acabar salvando vidas en los hospitales. Bueno, muchas gracias a todos y todas las que han participado en el concurso de Nanocharla. Ya saben cuáles son las instrucciones para votarle a todas ellas, todos ellos y elegir la charla que ya va a estar en el programa de Biospiracy 2021, el año que viene. Tienen por aquí las instrucciones. Y para todos ellos tenemos como obsequio un libro de nuestros patrocinadores, la editorial Biblioteca Buridad. Estos libros son para Emilio La Nube, de Vincent Mosco, para Eva Cabanela, Vida Extraña, de David Toomey, para María Tenorio, Los Conejos de Schrödinger, de Colin Bruce, para Victoria Beatriz Pino, 1 más 1 igual a 1, de John Archibald, para Bartolomé Ortiz, En busca del cero, de Amir Axel, y para Carmela Cela, ADN Basura, de Nessa Carey. Que los disfruten y que ganen mejor. ¿Qué tal? Esperamos que les hayan parecido las charlas de esta mañana de Biospiracy Talks tan interesantes como nos han parecido a nosotros. Les recordamos que Biospiracy es posible gracias al trabajo desinteresado de sus coorganizadores, que pueden ver en pantalla, sus colaboradores y patrocinadores, que también pueden ver. Y sobre todo les recordamos que volvemos esta tarde con mucha más ciencia a las 4:30 de la tarde con charlas sobre temas diversos que no me sé de memoria, así que están aquí escritos, con una mesa redonda interesantísima sobre coronavirus, componentes de primer nivel internacional y con una entrevista que les prometo que no la van a olvidar. Que tengan buen provecho y nos vemos de nuevo a las 4:30. Que la ciencia les acompañe en este ratito.